Vamos a tratar ahora un tema que es inquietante, también delicado, porque aborda la violencia desde una perspectiva. Bienvenido. Gracias. Me gustó, ¿Qué Dani, tal? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Con un tema delicado para empezar el año, por lo menos conmigo, ustedes tienen rato de estar aquí. Pero sí, es un tema muy delicado porque casualmente se modificó la ley, todas las leyes en realidad, la ley de violencia doméstica, el Código de Familia, el Código Penal y también la ley de protección de los derechos de las mujeres. ¿Ese cambio fue como para complementar las demás? De alguna forma, en realidad fue una introducción a una cosa diferente y esto es de las pocas leyes que uno puede decir tiene sentido. O sea, porque en realidad muchas veces hacemos modificaciones con el fin de cumplir con el protocolo legislativo, pero en este caso era muy necesario darle una amplitud, de alguna manera, a la protección a la familia. El único error, lo digo de entrada para que no haya problema, que tiene es que está enfocado únicamente a la mujer. O sea, es un tema de protección de derechos de la mujer. Claro. Y en eso yo siempre he sido muy crítico de que los derechos de violencia doméstica aplican tanto para el hombre como para la mujer como para la familia. O sea, no solamente es un tema de género, pero está enfocado principalmente a eso. Yo creo que conforme vaya avanzando en la aplicación de la ley, la Sala Constitucional va a lograr dar una paridad, porque aquí lo que se hace es proteger casualmente no solamente los derechos que ya están protegidos a nivel familiar del tema de violencia en esos cuatro elementos, o sea, sexual, patrimonial, psicológica o física, sino también el tema del entorno. O sea, el tema de vicaria, de la violencia vicaria es por sustitución. De hecho, se le llama así, una violencia por sustitución. Yo no hago únicamente una agresión contra mi pareja, sino una agresión contra mis hijos, contra mis padres, contra mis abuelos. O sea, puedo llegar hasta tercer grado con consanguinidad. Con todo el entorno que afecta, en este caso, a la víctima. Con todo el entorno, exactamente, con todo el entorno hasta tercer grado con consanguinidad, que eso es hasta tíos o bisabuelos. O sea, todo lo que está en el medio es, o sea, ya cuando llegamos a primos hermanos ya no entra esa protección, pero todo lo que está para atrás sí. Entonces es muy importante tenerlo claro porque no solamente protege a las personas que están en ese entorno, sino también a los bienes muebles e inmuebles, o sea, casa, carros y demás, y a las mascotas de compañía. Claro, o sea, también hay un elemento emocional ahí. Correcto, entonces es una modificación muy, muy fuerte porque en realidad le estamos dando una protección más amplia y dejamos de permitir que se use como moneda de cambio, de alguna manera, la presión que se ejerce sobre niños, por ejemplo, sobre la misma mascota, sobre papá, los abuelos, para generar violencia, terror y de manipulación de alguna manera. En este caso, como te digo, la ley hacia la mujer, pero pensemos en pareja como tal, porque insisto que eso se puede aplicar a nivel constitucional de una forma más amplia. Don Benjamín, para comprender también el tipo de daño que puede hacer alguien, porque tal vez, como tiene un año la ley y ha estado en la aplicación como tal, ¿cómo sería el daño que corresponda para que caiga en este tema de violencia vicaria? Sí, tal vez pongamos ejemplos, porque es más fácil que la gente lo entienda. O sea, el típico donde siempre hemos tenido mucho problema. ¿Qué pasa con la mascota? O sea, pensaba un chihuahuita, un perro pequeñito, un perrito compañía. Yo me lo estoy llevando a la brava porque sé que te voy a a mi pareja le voy a hacer mucho daño, entonces me llevo el perrito, lo desaparezco, lo escondo, bloqueo los teléfonos, bloqueo las redes para que no puedan quitármelo. Eso automáticamente genera un conflicto emocional tremendo. Antes la ley no permitía una protección en ese sentido. Ahora, si vos agarras mi pareja, si tú agarras mi mascota y te la llevas y me causas un daño emocional, yo puedo pedir allanamientos de morada, puedo pedir que se persiga a esta persona, puedo crear sanciones hasta penales, dependiendo del tipo de daño que causen. El otro ejemplo típico, papá y mamá se separan y yo empiezo a afectar psicológicamente, patrimonialmente o físicamente a mis hijos, con el fin de obligar a mi pareja o a mi expareja para que ella haga algo que yo quiero. O sea, me vas a dar esta cosa. Es una presión, es una violencia. Entonces puedo hacer lo mismo, puedo empezar a llamar y hacer llamadas mortificantes, molestar, amenazas a mis suegros, por ejemplo, a mis ex suegros. Entonces ese tipo de cosas antes había que hacerlo de forma individual, ahora la ley lo contempla. Algo tan simple como que llegue a la casa, porque mis hijos no quieren irse conmigo en el día que les toca el régimen de visitas, y agarro el PlayStation y lo reviento contra el suelo. Esto ya es una violencia contra un objeto, contra un bien mueble. Eso me permite ya poner acciones, porque estamos generando un entorno de violencia, un entorno de terror alrededor de la expareja, pero afectando a terceras personas. Por eso se habla, como te decía, de violencia por sustitución. Es interesante este punto porque escuchábamos de los casos, pero no sabíamos que ya la ley podía defender, en este caso, a la víctima. Y sin duda alguna, considero yo que la paridad va a ser necesaria, porque ya no vemos una agresión solo en el caso contra la mujer, sino también contra los hombres. Pero en este tema también que están tal vez involucrados los hijos, hablemos del caso de ellos. ¿Qué pasa cuando ellos no quieren expresarlo para no perjudicar a su papá, en este caso, que es el que está generando esa violencia? ¿Cómo se manejaría? Sí, la ventaja es que la ley de violencia, o sea, el Código de Familia, la ley de violencia doméstica como tal, y todas las leyes que están alrededor, generan una protección directa
que no requiere necesariamente que yo ponga la denuncia. Puede ponerle un tercero que vea la situación. Efectivamente, el juez de violencia en este caso, o juez penal, dependiendo del tipo de situación, pero mantengámonos en violencia, tiene la facultad de avanzar y decir, vamos a hacer una verificación, vamos a hablar con los chicos, vamos a hablar con los papás, vamos a hablar con la señora, con el adulto mayor que puede estar involucrado, para ver si esa violencia realmente existe o no. Pero mientras tanto uno puede pedir medidas de protección. Entonces esas medidas de protección por lo menos me permiten que en 24 horas le den una orden a una persona de salir del domicilio. Me permite que deje de acercarse, que deje de perturbar, que no se acerque al trabajo, que no se acerque a la escuela. O sea, cosas muy puntuales de forma inmediata. Entonces, si no hay una oposición, tenemos por lo menos unos 3 meses más o menos de medidas provisionales para que se haga la audiencia. Cuando la audiencia se lleva a cabo, pueden extenderse hasta 1 año. Pero entonces tenés una acción inmediata. Antes el problema era, me está causando una afectación directa a mí. Perfecto, es muy fácil. Entonces pongo la medida de protección. Pero no, lo que está haciendo es molestando a un hijo que puede ser menor de edad, puede ser mayor de edad. Entonces había que darle mucha vuelta y ver cómo se pone la denuncia, y tratar de ver cómo hacía que los jueces puedan moverse más porque no tiene una normativa directa. Ahora es sumamente simple porque se habla de violencia vicaria, o sea, violencia doméstica y violencia vicaria. La violencia vicaria es, están molestando a alguien que no es directamente a mí, pero mi expareja, mi excónyuge, mi expareja de unión de hecho, mi expareja sentimental, que eso es más importante, se amplió ese sentido. O sea, yo tuve una novia por 5 años y ya eso me permite poner una denuncia en ese sentido también porque la ley se expresa. Y el tema es que además implica sanciones penales. O sea, no solamente el tema de que pueden una orden de allanamiento, llegar a meterse a la casa, sacar al perrito o darle una orden de que no te acerques, sino que eventualmente me puedo ir preso. Claro, y me llama la atención algo, don Benjamín, que también de alguna manera conecta con los femicidios, prevención de femicidios, porque muchos de esos mostraban algunos indicadores de violencia que no necesariamente iban en contra de la dignidad, en este caso física o el tema físico, sino alrededor de lo que ocurría, y luego terminábamos escuchando lamentablemente un suceso como los que se presentaban en las noticias. Entonces, de alguna forma puede complementarse y prevenir este tipo de acciones. Totalmente. De hecho, bueno, que lo dijiste ahora con el término correcto, femicidio, ahora se amplía el término afilicidio, porque ahora es de filiación. Claro. O sea, entonces yo tengo la posibilidad de irme directamente contra o a favor y a protección de todas aquellas personas que estén hasta 3er grado consanguinidad, una vez más hasta sobrinos y primos y bisabuelos si todavía existen. Entonces, hay una posibilidad de ampliarlo. El tema es cómo se prueba. Esto tiene la ventaja de que la prueba no es compleja. Es fácil demostrar simplemente el tipo de reacción porque se va a presumir que la persona que está siendo víctima de esta situación está diciendo la verdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el juez va a creer que esto es cierto. Va a haber indicios, si hay fotografías mejor, si hay videos mejor, o sea, todo lo que podamos buscar, pero se va a presumir que es cierto. Le vamos a dar un traslado de cargos, o sea, una denuncia o una notificación al presunto agresor para que esa persona se defienda y diga si es cierto o no es cierto, que puede aportar. Pero de entrada vamos a pensar que es cierto, y eso es fundamental porque vamos a dar una protección inmediata. Con algo, insisto, tan básico como las mascotas. Insisto, algo que era terrible, algo que no se puede imaginar uno. El cuento que agarran al perrito a patadas, que eso es típico, que esas cosas pasan. Bueno, ahora no solamente tenemos que ir a ver la ley de abuso animal, sino que podemos, si es un tema familiar, un tema vincular en este sentido, puedo pedir que se vayan hasta 3 años de cárcel. O sea, son temas que se amplían. Si golpearon al tío, si golpearon al hijo por alguna razón en este sentido, ya no es un tema de que la violencia queda como en un limbo, de que tenemos que poner medidas. No, podemos pedir una denuncia penal y una sanción de cárcel. Y por supuesto el tema de homicidios, que es el máximo, claro. Aunque si bien la ley ya prevé evidentemente el tema de un homicidio es un homicidio, indistintamente que tenga o no tenga relación filial, en el momento en que ya estamos hablando de una relación de este tipo, podemos ir directamente a pedir hasta 35 años de cárcel sin problema, porque sabemos que hay una vinculación familiar. Qué interesante y sin duda alguna un gran avance. Totalmente. Pero también viene la pregunta, don Benjamín, ¿qué pasa cuando, si en este caso se está dando por sentado que es cierto, se puede utilizar una denuncia para perjudicar a alguien sin que esté realmente totalmente dándose? Y precisamente por eso, bueno, que tocaste el tema, es muy importante porque la gente tiene que entender que cuando van a poner una denuncia por hechos falsos, la responsabilidad es inmediata. Aquí estamos hablando de que la violencia vicaria se va a regular por la ley de violencia doméstica, pero tiene una extensión penal muy clara. Cuando a mí me denuncian falsamente, hay una figura penal que se llama denuncia calumniosa. Yo puedo perfectamente, después de que demostré que era mentira, denunciar por denuncia calumniosa en sede penal a la persona que en este caso que me injurió y me difamó. Entonces yo puedo perfectamente irme contra esta persona, pedir daños y perjuicios, pedir indemnizaciones y eventualmente podría haber esta cárcel también. Entonces es muy importante que cuando se va a utilizar la ley de forma indebida, y lamentablemente eso es muy típico de muchos colegas también, de que buscamos cómo hacerlo, ¿qué más da? Le van a dar 3 meses de medidas de protección, 1 mes de protección, lo va a sacar de la casa y después verá cómo hace. Si se demuestra que es falso, la responsabilidad es enorme para la persona que denunció falsamente. Entonces es muy importante saber que si lo vamos a hacer indebidamente, la responsabilidad va a estar esperándonos al final. Bueno, qué dicha saber eso también para que quien en algún momento pretenda
utilizarla de mala manera, algo que va a ser tan importante para prevenir casos como los que mencionábamos, lo utilice para un asunto de pulso de poder, ¿verdad? Totalmente. Y nosotros hemos tenido muchos casos así interesantes, donde más bien nos vienen a buscar después de que estuvieron con una denuncia falsa, que nos afectaron el honor, que nos afectaron pues, la integridad, de gente que pierde hasta el trabajo por esa situación, porque no quieres tener a un presunto agresor en la casa, en la oficina. Logramos perfectamente demostrar que eso es mentira y vienen de vuelta las acciones. Entonces, sí es importante que las señoras, que son precisamente las que están beneficiadas de momento, y los abogados que las están representando, recuerden que hay responsabilidad penal por denuncias falsas. Podríamos hacer como un marco de descripción por qué es tan importante que hoy conozcamos de violencia vicaria y que sigamos informándonos del tema. Sí, yo creo que lo más sencillo es volver al término. O sea, la violencia vicaria es violencia por sustitución. O sea, yo voy a tener encuadrado y protegido una violencia que no afecta directamente al cónyuge o a la persona, a la relación de unión de hecho que existía. Va a ser una violencia que va a ser, o hechos que van a estar protegidos para las personas que están a mi alrededor. Para las personas, entiéndase, hijos, papás, hermanos, o sea, todo lo que está hasta tercer grado con sanguinidad, que eso incluye hasta tíos, sobrinos o abuelos y bisnietos, bisnietos y bisabuelos. Pero también a mis bienes, que eso es importante. Vamos a extenderlo también a bienes muebles, bienes inmuebles, o sea, bienes inmuebles, que la persona llegó pateando la puerta y reventó una puerta a patadas, que ya no solo es un daño, es que eso ya aplica a una violencia vicaria. Sí, por el acto, porque quizás Correcto. Alguien puede decir, no, es que yo compré eso y yo lo despedacé del colerón, pero era mío. Pero pongamos ejemplos. En el matrimonio, por ejemplo. Claro, pero pongamos ejemplos de qué pasa cuando, aquí es más, no sé si has visto los videos que son muy típicos donde lamentablemente lo ponen como un chiste, pero es bastante serio. Una señora se molestó porque vio al esposo en una situación que pensó que había una infidelidad y agarró un martillo y se fue y le destrozó el carro y lo filma para que todo el mundo se dé cuenta que este infiel le dice tal y tal cosa. Si no logra demostrar que eso es así, ahí hay una violencia vicaria. O sea, indistintamente. Y bueno, igual, hay violencia vicaria porque hizo un daño. Entonces, cualquier daño físico, que le prendiste fuego a una casa, o sea, Dios no lo quiere que llegue a pasar, pero esas cosas son muy comunes, o que tiraste y quebraste ventanas, ese tipo de situaciones están protegidos ahora. Y bueno, y las mascotitas, insisto, que siempre han sido un problema, porque a la hora de la hora siempre se discute con quién se quedan y demás. A mí, porque hay de todo, ¿verdad? Son mascotas de compañía, Okay. pero la mascota de compañía, entiéndase, cualquier perro, cualquier gato. O sea, ya simplemente tenés un galgo, para mí es un perrito y es esa línea. Se entendería que animales de granja y ganado y ese tipo no entran ahí, pero se amplía mucho. En todo caso, y aquí es un juego ya más legal. Si esa persona llega y me mata 2 cabezas de ganado, alegando que pues, no son animales de compañía, señores, es un bien mueble. Ese moviente entra en esa figura porque el bien mueble entra como tal. Entonces yo podría perfectamente protegerme también con esta misma legislación e irme tras de esta persona, cobrarle daños y perjuicios y eventualmente sanciones que pueden ir hasta la cárcel. Es interesante porque esto nos lleva también a un tema de gestión de emociones, claro. que es un tema interesante porque muchas de esas expresiones de violencia se dan porque no se canalizan y no se logran gestionar de la mejor manera muchas de estas frustraciones que manejan las mismas parejas. Y creo que eso nos lleva a un tema también de qué pasa con la persona que al caer en este proceso de violencia pues va a pagar con cárcel. ¿Hay algún proceso de restaurar a la persona? Sí, bueno, de hecho la ley prevé eso casualmente porque lo que quiere ver es podemos llegar hasta dónde. O sea, el juez va a tener amplias facultades, que eso también es novedoso, porque la norma no es tan estricta. O sea, en el tema cuando hay privación de libertad, cuando hay cárcel, el juez tiene la posibilidad y casi que la obligación de hacer un análisis psicológico y psiquiátrico de la persona, del agresor, salvo que haya habido violencia física, para determinar si realmente hay tanto riesgo y justifica meterlo preso o no meterlo preso. Entonces el juez tiene facultades. Una cosa muy interesante que introdujeron también es el tema de las armas. La ley permite la revocatoria de los permisos de armas y el decomiso de armas de fuego y de armas cortantes en una casa, entran con orden de allanamiento que la ley también prevé y quitan todo aquello que puede causar eventualmente un filicidio, un homicidio, un femicidio. Qué importante, de verdad que es muy valioso este tema. Don Benjamín, muchas gracias. Siempre tan gusto. oportuno con estos temas. Esperamos que sigamos tratando algunos de estos, que nos informen, que nos eduquen y que nos ayude a seguir adelante. ¿Dónde lo contactan, don Benjamín? En WhatsApp. Vea, aquí lo tengo, Entonces, 6396-6502 del WhatsApp. Ahí está, para que puedan... 6502, correcto. Y si no, las redes sociales de BGA Abogados. Muchísimas gracias, de verdad.